todas y todos ustedes, un saludo muy especial. Menos mal se ha hecho este evento porque me ha permitido salir del Palacio de Nariño, que les confieso es bien triste, bien frío, y dialogar con ustedes temas que yo creo que pasan de una fase que hemos recorrido incluso conjuntamente en todos estos años a otra, que es más difícil, más compleja, que hay que valorar, que traerá sus virtudes y sus problemas, como todo, como siempre, pero que hay que reconocer, digamos, en su especificidad, en su diferencia. De alguna manera, las luchas indígenas, la resistencia, han logrado unos triunfos en la normatividad colombiana, fundamentalmente en la Constitución del 91, que parecen ser más retóricos que reales, aunque indudablemente las comunidades han avanzado más que la situación que teníamos hace 50, quizás hace un siglo, en los tiempos de Quintín Lame, por ejemplo. La sociedad ha avanzado en reconocimientos. La presencia indígena en Colombia ha adquirido poder espiritual, que es el más importante, cultural e indudablemente organizativo. Hay un filósofo italiano que se llamaba Gramsci, un político más que un filósofo, un revolucionario que hablaba mucho del tema de la hegemonía cultural. La hegemonía no la concebía él como la concebimos nosotros en términos de dominación, sino en términos de seducción. De alguna manera u otra, nuestras sociedades latinoamericanas en las últimas décadas han sido seducidas por unas culturas que alguien llama neoliberales, individualistas, competitivas, que llegan hasta la creencia misma que la eficiencia, el bienestar, entre comillas, se alcanza a partir de la competencia y el mercado. Que la vida misma puede tener un precio de mercado, ha llegado hasta ese extremo el tema, que pertenece a un paradigma occidental, indudablemente, pero que se extendió seductoramente en todo el mundo, incluso atrayendo nuestros pueblos latinoamericanos en toda su diversidad. Esa es una hegemonía cultural. Existe una contrahegemonía que poco a poco ha venido ganando espacio, terreno en la historia contemporánea. Y de esa contrahegemonía, el mundo, la propuesta indígena, la espiritualidad indígena indudablemente hace parte. Por eso nos hemos juntado en los años pasados, nos hemos venido articulando. Se ha configurado ese bloque, que entre otros así lo llamaba el mismo pensador, diverso al punto que hoy ha ganado la mayoría, es decir, ha seducido la mayoría. Hoy de contrahegemonía puede volverse hegemonía. Y ahí, digamos, la particularidad del momento. Tiene que ver con ser gobierno. Un tema que indudablemente trae una dificultad. Es decir, al movimiento indígena, además de sus tareas clásicas, tradicionales de defensa del territorio, de la cultura, de la autonomía, ahora se agrega un nuevo tema. Gobierna para Colombia. Es decir, gobierna para sí mismos y para los demás. Tiene que articular esa complejidad, ser gobernantes de otros y otras, ajenos a la comunidad indígena, quizás con sus raíces, como todos sabemos, pero entonces estamos ante una situación específica que no era propiamente y no se daba propiamente en el pasado. Leonor es la representante de Colombia toda, con sus pueblos indígenas todos y con sus pueblos no indígenas ante el mundo,
ante la humanidad, porque lo que se ha creado como representación de la humanidad en esta historia que vivimos es la Organización de Naciones Unidas, que tiene su más y su menos, como todos sabemos, pero es lo que hay. No podríamos encontrar otra instancia que nos diga es la representación de la humanidad. Esta es el foro hoy por hoy de la humanidad que tenemos. La representante de la nación colombiana más importante, porque ahí hay varias personas, es Leonor, una indígena. Entonces, ahí hay una nueva realidad. El mundo escuchará cotidianamente, todos los días, allá en esas asambleas, en esos foros, del cual hace parte también Darío, cotidianamente como voz de Colombia, una voz indígena, en innumerables problemas que habrá. Yo creo que eso marca una nueva realidad, una nueva especificidad que tenemos que tener y valorar. En restitución de tierras, ya no se trata solamente de cómo las comunidades indígenas afectadas en estas décadas de violencia por despojos de tierra, como tanta otra gente en Colombia, campesina, por ejemplo, afro, e incluso urbana, porque hay despojos urbanos, no solamente rurales, la dirige una persona indígena. Giovanni, aquí presente, estaba de comunidad indígena diferente a Leonor. Entonces, allí el problema es que el movimiento indígena en cierta forma es responsable hoy de cómo se van a restituir las tierras, tanto a indígenas como no a indígenas, producto y victimizadas esas personas por la violencia que hemos vivido. Una responsabilidad. Lo mismo en el terreno de derechos humanos, que son derechos humanos de los indígenas y de los no indígenas. La persona al frente de esa unidad es miembro de una comunidad indígena. Y quizás más, ¿no? El gobierno está en formación, está en proceso. Entonces, aquí hay un problema a discutir. Ya no es simplemente cómo el movimiento indígena le habla al gobierno, sino que el movimiento indígena se vuelve gobierno. Eso tiene unos peligros que también ustedes los deben haber analizado cuando se habla de cómo convertirse en entidad territorial. Eso tiene unos más y unos menos. El dinero público, la entidad territorial, que para eso es que sirve, el sistema de transferencias que llega a la entidad territorial provoca unos conflictos al interior por su manejo. Y ese es, digamos, el menos. El más es poder solucionar los conflictos y empezar a adquirir las pericias que permiten que el recurso público manejado autónomamente por una comunidad indígena X logre es fortalecer las unidades y la comunidad interna y no al contrario, no se convierta en un disolvente. Ustedes le hablaron, el término que ustedes utilizan es acción con daño, es que analizábamos esta madrugada, porque estuvimos esta madrugada en trabajo, en relación a los diálogos regionales, porque los diálogos regionales son vinculantes. La palabra vinculante es que afectan la norma y la ley, no es simplemente un diálogo. Y obviamente en un diálogo regional está todo lo que hay en la región. Y ese todo es una diversidad incluso conflictiva, incluso violenta. Entonces, digamos, la calidad de la discusión y los problemas que afrontamos, yo creo que salta, un salto de calidad. El norte del Cauca, las informaciones que tenemos preliminares aumenta la conflictividad interétnica. El movimiento indígena quiere tierra allí en el plan, de lo cual hemos hablado muchas veces. El plan pareciera ser propiedad, y entonces tenemos un concepto, propiedad de los señores azucareros, que son grandes empresas capitalistas, pero los azucareros se han adaptado a otro tipo de realidad, que es dejar la propiedad en manos de la población negra de la tierra y usarla, arrendándola,
muy al estilo capitalista. El capitalismo desarrollado en el agro no es propietario de la tierra. Incluso llegaban, los más avanzados capitalistas llegaban a pedir una tierra nacionalizada, porque a ellos les interesa no la propiedad, sino el uso. Y obviamente en el norte, que se ve bien este tema, su uso es monopólicamente casi la caña. Y allí está ya el conflicto. Entonces el movimiento indígena, tras la propiedad, cree que lucha contra el capital y resulta que se estrella es contra el otro elemento que tiene la propiedad, que es el pueblo afro. ¿Cómo se resuelve el problema? Pues complejo, eso no es fácil, aquí no podríamos decir 3 frases y ya se solucionó. El diálogo regional que se ha propuesto de cara a construir el Plan Nacional de Desarrollo en ese mismo territorio podría ser un instrumento para encontrar soluciones o podría agravarlos, que es la acción con daño. Además, porque allí no solamente están las fuerzas sociales, sino las fuerzas armadas, en términos generales, de todo tipo, cruzadas ahí, aprovechando, tratando de sacar ventajas de tipo militar sobre una conflictividad social. Entonces digamos, tenemos que pensar en términos de gobierno. Y yo los invitaría a pensar en términos de gobierno, como cuando antes de los españoles, que ahora se volvió famoso esto por sacar la espada de Bolívar, digamos los imperios de la historia que nos cuenta, mucha de esa historia olvidada, perdida, pues gobernaban. Digamos, el movimiento indígena gobernaba el territorio. El movimiento, digámoslo, las culturas indígenas precolombinas, las confederaciones, imperios, como le llama Occidente. Los indígenas no se llamaban a sí mismos imperio, se llamaban con otras lenguas, esos conceptos son occidentales. Pero de alguna manera había un gobierno aquí antes de España, roto por España. Y ahora, en cierta forma, quizás con trozos, con jirones, pero aquí otra vez se nos plantea el mismo problema de antes de los españoles: gobernar Colombia, gobernar América Latina, co-gobernar el mundo, porque no se puede gobernar un país sin una visión de todo el planeta Tierra. Darío pone un tema que yo estaba pensando, coincide, porque el tema de la crisis climática, que es producto del capital, ¿sí? Porque eso hay que ponerlo, eso no es un fenómeno natural, no porque sí o porque el mercado carreta, no, es unas formas de producir y de consumir con unas responsabilidades claras en un sector de la humanidad, la más rica, la que ha producido unas circunstancias de ruptura de equilibrio con la naturaleza tales que podemos perecer todos, pues se extingue la especie humana. Eso lo dice la ciencia occidental. El paradigma científico clásico occidental. Pero eso ya lo decían los indígenas. Y entonces nos parece, y es un poco su concepto, es que se ha encontrado en la historia, ahora, en estos días, que el paradigma científico occidental coincide con la concepción del mundo indígena, que ya lo había anunciado antes. Por eso yo recuerdo a los uguas, era joven, recuerdo, Roberto Covaría, yo me acuerdo cuando él decía, es que, porque ellos se oponen a una exploración petrolera, ¿cierto? En ese momento, allá en su territorio, y dice, el petróleo es la sangre y no se debe sacar, dice él, y empieza una lucha muy, para mí, marcadora, porque yo acababa de llegar de estudiar de Europa, de una especie de exilio, y me encontré con esa lucha y yo coincidí ahí mismo. Eso marcó buena parte de las luchas políticas a las que me metí, pero digamos eso que dijo Covaría, aunque él no lo estuviese tramitando en términos del paradigma occidental científico,
pues está coincidiendo con lo que dicen los científicos del panel de expertos de Naciones Unidas sobre la crisis climática. El petróleo no se debe sacar. Dicen los científicos occidentales, Covaría decía, el petróleo no se debe sacar porque es la sangre y si se saca, se muere la tierra. Pues se muere, pues ambos coinciden. Claro, esto no sale en El País o en diarios mundiales, pero nosotros sí, porque lo oímos ambos. Estamos oyendo a los científicos y oímos a Covaría hace unas décadas en su lucha. Indígena. Pues entonces es que dos paradigmas se han encontrado. Ahora, ¿cómo eso se resuelve armónicamente? ¿Cómo ese encuentro hoy entre ciencia occidental y concepción indígena lo podemos volver armónico y volver poder y volver transformación? Porque se trata de que no desaparezcamos de la tierra, creo yo. Pues mira la responsabilidad que hemos delegado en ese tema porque queda en manos de Leonor. Porque es precisamente allá donde se tiene que discutir y resolver el tema. Ha quedado en manos de Leonor. Y entonces Leonor tiene que, a nombre de toda Colombia, librar cotidianamente, porque eso es una burocracia tenaz, cotidianamente, las luchas porque se acelere la adaptación de la humanidad económica, cultural, etcétera, a un sistema que permita sobrevivir equilibrándonos con la naturaleza, que supere la crisis climática. Esto no estaba en la agenda hace 10 años, en los encuentros de la UNIC y etcétera, todas las reuniones. Aquí estamos ante una complejidad diferente y hay que asumirla. Hay que asumirla, es decir, lo que hemos logrado aquí es poder. Y ese poder, pues el poder es una droga. El poder puede destruir un ser humano, ustedes lo han visto. El poder puede llevar a los peores crímenes. El poder es una droga con adicción. La gente con poder quiere seguir teniéndolo. El poder te deforma la realidad. Eso no es sino meterse al Palacio de Nariño y ya verán ustedes cómo se experimenta esa droga. Entonces ves los gobelinos y las sillas doradas y crees que eres un rey. Incluso es una trampa porque cuando entra el presidente y cree que es un rey y que entonces su mundo es eso de sentarse en esas sillas doradas, ni siquiera tiene tecnología. Yo creo que en el Palacio de Nariño no hay fibra óptica. Es porque lo están engañando, porque el poder real está fuera del palacio. Entonces los que detentan el poder real empiezan a transformar y engolosinan al presidente con las sillas doradas, con la droga. Entonces salen llorando cuando les toca abandonar el Palacio de Nariño, que es horrible. Nosotros no podemos caer en esa droga. Ahí sí nos acabamos, nos fregamos. No, nos toca asumir un poder real que no está en el palacio. Y digamos lo que hemos puesto, bueno, el poder de restituir las tierras. ¿Somos capaces? No. ¿Cómo? Obviamente esto tiene que tener movimiento social, esto es colectivo, esto no depende de una persona. El poder de pelear para superar la crisis climática. El rey me decía antes de ayer, me decía, es que los problemas de los que estamos han surgido, digamos, el COVID, la guerra de Ucrania, han disminuido la importancia del problema central, que es la crisis climática. Y yo le decía, pero es que el COVID y la guerra de Ucrania tienen que ver con la crisis climática. Se producen es por la crisis climática. El COVID porque los murciélagos cambiaron de rutas buscando sus frutas y se encontraron con nosotros. El que tenía el COVID se encontró con nosotros. Y la guerra de Ucrania es por el gas, es decir, es por los combustibles fósiles, es decir, por lo que origina la crisis climática. Entonces la crisis climática sigue siendo el eje fundamental y hoy desde Colombia, gracias a estos cambios, a este cambio de hegemonía,
quien va a representarnos al frente de esa lucha es una mujer indígena, sabia, que yo le digo sabia. Esa sabiduría ahora toca meterla allá con todos los pueblos del mundo y asumir una pelea. Ojalá toda esta conferencia, foro de pueblos, porque todo en general, todos los pueblos indígenas del mundo tienen claro, digamos, esto que la ciencia ha descubierto ahora últimamente. Bueno, las circunstancias entonces son diferentes. Nosotros no queremos cooptar el movimiento indígena. O sea, que el movimiento indígena se vuelva Estado colombiano. Yo creo que haríamos un daño a la autonomía. El movimiento indígena tiene que seguir con independencia del gobierno y fortalecerse, etcétera, y discutir y criticar el gobierno si es necesario, pero también tiene que asumir una tarea, también está dentro del gobierno. Y entonces hay que gobernar, no solo para sí mismos, sino para todo el conjunto de la sociedad, con toda su complejidad. Esa nueva dimensión agranda la agenda, la vuelve muy interesante, la pone en otro terreno quizás, con sus problemas, con sus virtudes. Así que las y los invito no solamente a resistir, porque hay que seguir resistiendo, sino a gobernar para cambiar realmente el país. Bueno, gracias, muy amables.